Los seres humanos se organizan de una manera interesantísima en tres aspectos para su vida cotidiana: pasado, presente y futuro. Pero situaciones internas afectan el orden cronológico. Esta es la charla en el capítulo de Psicología con el licenciado Germán Rothstein, en la nota que va a salir publicada en los próximos días relacionada al pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo actúa en la mente humana? Te cuento, Félix. Estuve, a partir de lo visto en consultorio con los pacientes, pensando la mente y el tiempo, ¿sí? Tenemos que aclarar que el tiempo cronológico, que es el tiempo artificial, inventado por el ser humano para organizarnos, no es el mismo que el tiempo que corre a nivel lógico en la mente, Claro, en el inconsciente. el cronológico, ¿sí? es distinto al lógico. Se mueven diferente. Bien. Aclarado esto, me puse a pensar cómo se ve esto en consultorio. Y me di cuenta que se produce un salto en el tiempo cronológico. Nosotros, ¿cómo nos movemos? Nos movemos con las categorías temporales: pasado, presente, futuro. Correcto. ¿Sí? Bien. Suele pasar que muchas veces ciertas repeticiones de cuestiones no elaboradas pasadas, de problemas de pasado, se nos imponen en el pensamiento a modo de repeticiones. Y no podemos dejar de pensar en ello. Cosas que ocurrieron cuando éramos, por ejemplo, adolescentes o niños, reaparecen en el presente. Reaparecen y en el se presente. imponen. Exacto. Pueden aparecer con contenidos del pasado en sí, o pueden aparecer con contenidos más nuevos que se asocian de alguna manera con esas situaciones no resueltas del pasado. ¿Sí? ¿Algún pequeño ejemplo puede haber por ahí? Sí, cómo no. Supongamos, suele pasar que hay una situación presente, vamos a pensar, no sé, una persona tiene un problema en el trabajo. Bien. Ese problema llega a la casa, se le empieza a armar una cadena de pensamiento en la mente y se pone súper ansioso y la persona y se angustia un montón. Y no coincide la situación presente de un problema mínimo en el trabajo con la carga emotiva que tiene a nivel mental esa cadena de pensamientos. O sea que le está agregando elementos del pasado que pueden perjudicar su situación presente. Exacto, se sobredimensiona emocionalmente una situación. Muy bueno eso. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es un punto en el cual algo del pasado no resuelto se impone en la mente en un tiempo presente. Correcto. ¿Cómo actúan en este caso estas cuestiones relacionadas al pasado, al presente y a la proyección futura? Bueno, por un lado tenemos ese tema de problemas no elaborados que cargan la mente con cuestiones en el presente. Y por otro lado, en relación al futuro, lo que suele pasar es lo siguiente. Tenemos un mundo estable medianamente tranquilo y la mente comienza a imaginarse una futurología, Bien. escenarios futuros, que ni siquiera son cuestiones que están en movimiento. Supongamos, a una persona se le ocurre una idea, que ni siquiera es un proyecto todavía, y comienza a imaginarse qué puede llegar a pasar con eso. Correcto. Se dispara la ansiedad porque se crea un mundo en base a una idea que todavía no sucedió. Entonces altera el presente que estaba tranquilo con una supuesta idea. Lo piensa por las dudas. Y resulta que en este por las dudas lo que hizo fue alterar el presente con algo del futuro que generalmente no sucede nunca como uno lo imagina. Y finalmente no ocurre, claro. No ocurre. Finalmente estamos proyectando algo que no va a ocurrir. Es interesante cuando haces hincapié a una cita del gran Jorge Luis Borges, cuando él dice: cuando extrañamos algo, lo que extrañamos no son los lugares, sino los tiempos en que ocurre. Tal cual, tal cual. Esto lo tomo desde dos cuestiones, ¿no? Por un lado, se escucha mucho en el consultorio el reproche de lo que pudo haber sido y no fue. Esos pacientes que dicen, por ejemplo, le gusta a un paciente, una chica, un chico, y dice: mirá, no hablé cuando tendría que haber hablado, perdí mi oportunidad. Claro. Lo que pudo haber sido y no fue. Se quedan en un lamento que no trae más que costo psíquico. Y por otro lado, también se escucha mucho la nostalgia. La nostalgia de esos tiempos pasados que ya no volverán. En la clásica frase: los tiempos de antes siempre eran mejores. Correcto. Y en realidad lo que sucede ahí es que lo que se extrañan son esos tiempos anhelados de lo que uno vivió con disfrute, con deseo. Con la ¿sí? gente querida. Con la gente que querida. nada tiene que ver con los lugares en sí mismos. Exactamente. Germán, finalmente, y ahora yendo hacia el futuro,
habiendo ya conversado sobre el pasado y el presente, ¿cómo proyectamos el futuro? Porque el futuro, incluso en tu escrito está expresado, aparece como un futuro incierto. Tal cual, si nos vamos muy a futuro, generando escenarios a modo futurología, como decíamos recién, se nos va a disparar la ansiedad. Entonces, cualquier cuestión que proyectemos desde un modo ansioso hacia el futuro, no nos va a generar más que problemáticas en la mente. En cambio, si nos paramos en el presente, sin saltear el tiempo presente, y comenzamos a generar ideas desde el presente, es la forma de llevar adelante proyectos, desde un lugar sano y saludable. A ver si entiendo, si yo mañana lunes salgo a la calle a hacer mi trabajo y mi jornada, proyectando una imagen de algo que pudo haber ocurrido y después no resulta, me va a afectar. Si en cambio salgo con la idea de vivir ese día, la cosa mejora. A ver, son dos cuestiones ahí. Por un lado, si vos salís a la calle y algo no funcionó como esperabas, lo que te va a pasar se llama frustración. Entonces uno tiene que elaborar esa frustración. Pero por otra parte, si vos te permitís pensar libremente desde tu presente, generando una idea a mediano plazo, eso es el proyecto, ¿sí? Que lo diferencio de esas personas que se imaginan algo, arman un escenario futuro y se dispara su ansiedad. Perfecto, perfecto. En consecuencia sería, por último, saber esperar para poder pensar. Saber esperar y no caer en la trampa de saltarse al presente. Por lo que suele pasar es que muchas personas se quedan o en esas cadenas de pensamiento por cuestiones no resueltas del pasado, o se van muy adelante en escenarios de futurología inventados y se olvidan del presente. Si nos paramos en el presente y generamos ideas y proyectos, esa es la forma sana de pensarnos en el tiempo.